Hola, buenas tardes. Me llamo José Manuel Ortega y en esta presentación voy a comentar un poco el libro de ciberseguridad, manual práctico, publicado por la editorial Paraninfo. En este libro, pues bueno, trato de dar un enfoque teórico-práctico, ¿no? A lo que es la ciberseguridad. Hoy en día, bueno, cómo están trabajando las empresas a nivel de ciberseguridad, qué herramientas, qué aplicaciones se están utilizando principalmente hoy en día las empresas eh, para, para gestionar todo lo que es el ciclo de ciberseguridad, ¿no? Entonces, este es un poco el libro, ¿no? Los capítulos que tiene. Son 9 capítulos, diferentes temáticas, haciendo una introducción a la ciberseguridad y luego tocando diferentes temáticas, ¿no? Pues seguridad en la nube, seguridad en Internet, temas de privacidad, seguridad en aplicaciones web, desarrollo seguro, hacking ético, introducción a la inteligencia en fuerzas abiertas y luego por último un tema orientado a lo que es a lo que es el concepto de SOC o Centro de Operaciones de Ciberseguridad. A grandes rasgos, cuando trabajamos en ciberseguridad, pues entre las distintas maneras, ¿no? de asegurar esa integridad de la información, se encuentra la práctica, ¿no? de realizar, por ejemplo, copias de seguridad, por ejemplo, ya sea en los propios servidores de la empresa o en la nube, ¿no? Entonces, aquí el principal propósito de la ciberseguridad es proteger los activos, ¿no? Los activos digitales de nuestra organización, ¿no? Entonces, para entender mejor la ciberseguridad, pues este capítulo trata de dar un enfoque de lo que son los conceptos claves, ¿no? Tenemos conceptos como identificar cuáles son los activos más críticos de nuestra organización, cómo protegerlos, cómo detectar posibles amenazas de seguridad en esos activos, ¿no? Cómo responder a esas amenazas y cómo podríamos recuperarnos de esas amenazas, ¿no? Entonces, para mantener un sistema seguro, básicamente consiste en garantizar, ¿no? Los principios básicos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad es el principio que indica que solo pueden acceder a los recursos de un sistema a los usuarios autorizados. La integridad es la propiedad de la información que garantiza la exactitud de los datos, ¿no? De los datos almacenados, asegurando que no se ha producido ninguna alteración o pérdida de la información. Y la disponibilidad es la que trata la capacidad de que un servicio o sistema de información sea accesible, ¿no? Y utilizable por todos los usuarios que quieren acceder. Entonces, este primer tema, pues bueno, trata un poco de esto, ¿no? Y luego en esta captura de pantalla, pues bueno, podemos ver algunas aplicaciones que se comentan en el libro que tratan el tema de cómo asegurar la integridad de la información mediante, por ejemplo, la realización de prácticas de copias de seguridad. Entonces, normalmente aquí lo que se hace es utilizar ciertas aplicaciones que permiten verificar la integridad de los archivos que tenemos almacenados en nuestra organización. Aquí, el principal concepto que se utiliza para verificar esa integridad es el concepto de hash, que básicamente es un concepto que se utiliza para comprobar si un determinado archivo ha sido modificado o no, ¿no? Entonces, este método, bueno, utiliza diferentes algoritmos, ¿no? Para comprobar la integridad de ese archivo, ¿no? Y tener la certeza de que no ha sido manipulado y es totalmente confiable. Seguimos, el siguiente tema sería el tema de seguridad en la nube con el computing, ¿no? Que es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio, de tecnología, que permite al usuario acceder a un catálogo de servicios, ¿no? Y responder a las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, comentamos los diferentes modelos de programación, ¿no? Que hay, software as a service, platforms as a service, infraestructuras as a service, infraestructura como servicio y software como servicio, ¿no? Son
los principales paradigmas de programación. Aquí, dependiendo de de las necesidades de los usuarios, pues bueno, varía lo que es el modo de despliegue, ¿no?, de las aplicaciones en la nube, ¿no? Si queremos más seguridad, pues optaríamos por un modelo on-premise, ¿no? Un modelo donde nosotros mismos gestionamos nuestra seguridad, ¿no?, de nuestros datos y esas aplicaciones. Y si optamos más por un modelo más software como servicios, ahí sí que dependemos más del proveedor, ¿no? De las aplicaciones, datos, etcétera, están más, se gestionarían más por la parte del proveedor en la nube. Aquí comentar un poco pues los principales puntos que hay para seguridad en la nube. Pues bueno, el uso de contraseñas seguras, evidentemente. Luego el tema de seguridad en dos pasos, ¿no? Es decir, utilizar, aparte de la típica contraseña para acceder a los servicios, pues podemos recurrir a otros formas de verificar la autenticidad de ese usuario utilizando tecnologías de verificación que utilizaría, aparte de la contraseña, utilizaría otra verificación adicional, ya sea enviando un código al móvil o enviando un código adicional a una cuenta de correo, etcétera. El tema de cifrar los archivos, que es evidentemente una de las opciones más, de los puntos más críticos hoy en día, por todos los ataques que están habiendo, etcétera. Y luego el uso de cifrado seguro a la hora de conectarnos, a la hora, bueno, de navegar el usuario y de conectarnos a servicios que expongan información confidencial del usuario. Aquí comentar, pues bueno, los principales ataques que se están cometiendo hoy en día, ¿no? Los ataques de ransomware, ¿no? Que están cifrando que normalmente lo que hacen es cifrar los archivos de los usuarios con el objetivo de que el ciberatacante, en este caso, pida un rescate a cambio, ¿no? Un rescate que normalmente supone un gasto extra, ¿no? Para el usuario. Y luego otros ataques que tienen como objetivo infectar la infección de los dispositivos móviles, ¿no? Mediante la descarga de malware, ¿no? Aquí, para entender un poco cómo funciona mejor, cómo funcionan estos tipos de ransomware, normalmente es necesario conectar con cientos de criptografía. Por lo general, el atacante lo que hace es almacenar esa llave criptográfica en el código y posteriormente el ransomware lo que hace es ganar persistencia en el sistema. Entonces, hay servicios para ayudarnos a detectar cuál es cuál puede ser el origen o cuál puede ser la forma de operar de ese ransomware. Disponemos de servicios que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, ID Ransomware se trata de un servicio que permite identificar el tipo de ransomware a partir de la subida de una muestra de un archivo cifrado. No More Ransom, por ejemplo, esto es otro servicio que que proporciona una serie de guías para determinar si hemos sido afectados por un ransomware y cómo podemos actuar en el caso de que hayamos sido víctimas de un cifrado de este tipo. Luego, desde el punto de vista de la seguridad de Internet, pues bueno, comentar un poco los diferentes tipos de malware que podemos encontrar, ¿no? Cuando navegamos por Internet, ¿no? Cuando nos conectamos a un servicio o en general cuando hacemos una navegación por Internet, pues bueno, destacar los principales tipos de virus, ¿no?, que nos podemos encontrar. Hay virus, podemos encontrar con virus, con gusanos, con troyanos, con adware, con spyware, con squareware. Aquí en este punto, pues destacar que bueno, los virus han ido evolucionando, ¿no?, a lo largo de los años. Aquí, por ejemplo, el spyware,
por ejemplo, el objetivo de este malware es obtener información y enviarla a un servidor sin conocimiento del usuario. El adware son programas normalmente cuando tú te conectas a un sitio web y ese sitio web no es confiable, pues te pueden infectar el ordenador mediante la descarga de, de, de malware que tú a lo mejor desconoces, pero a lo mejor, o sea, tú puedes estar infectado pero lo desconoces, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, está bien conocer cuáles son los diferentes tipos de malware al cual el usuario puede estar expuesto. Luego también en este tema, pues bueno, comentamos un poco el tema de los APTs, Advanced Persistent Threats, que son un poco el siguiente paso que utiliza una forma que tienen más avanzada que tienen los atacantes para infectar a los usuarios, ¿no? Es avanzada porque utiliza grandes capacidades, ¿no? Para explotar una vulnerabilidad en el objetivo. Es persistente porque combina varias formas, ¿no?, de infección para garantizar que dure lo más posible, y es una amenaza porque el atacante realmente quiere dañar a la víctima. Entonces, en este capítulo comentamos también un poco la evolución, una introducción a los APTs y cómo han ido evolucionando, ¿no?, a lo largo de los años. Aquí comentar algunas herramientas que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, PhishCheck es una herramienta web que proporciona información sobre aquellas páginas que podríamos considerar sospechosas y nos dice si se trata de una página de phishing o no. Entonces, cuando introducimos una URL, esta herramienta se encarga de realizar ese análisis, ¿no? De recopilar toda la información relacionada con esa URL y proporcionar y nos da información adicional sobre la geolocalización, dirección IP, etcétera. Luego pasamos al tema de privacidad. La privacidad, pues bueno, es un tema también importante, ¿no?, que ha ido evolucionando en los últimos años. Por ejemplo, aquí tenemos la herramienta, comento, la herramienta Tor de Onion Router, que esta herramienta nos permite comunicarnos de forma anónima o navegar de forma anónima a través de Internet. Lo que hace Tor es establecer un canal de comunicación entre tú, el usuario, y el servidor, lo que hace es crear diferentes caminos, ¿no?, diferentes rutas hasta llegar al servidor destino, ¿no? Lo que hace es esta red, lo que es una red distribuida que trata de dar un inicio de una propuesta de solución a la privacidad y al anonimato en Internet, ¿no? Entonces, una vez entramos en la red Tor, lo que se hace es crear un camino saltando sobre nodos o routers hasta llegar al router por el que saldremos a la red, ¿no? Vale, aquí vemos un poco una captura de pantalla de un poco a grandes rasgos como una visualización de esta herramienta, ¿no? La característica más destacable es que nos permite usar una nueva entidad que nos permite navegar por una IP distinta, ¿no? Y aquí, gracias a la red Tor, podremos conectarnos a la red de forma totalmente anónima, siendo además la conexión cifrada, ¿no? Y va cambiando la dirección IP por cada petición que se va realizando por cada uno de los nodos, por lo que va pasando, por los que va pasando la comunicación, hasta llegar al servidor que nos va a dar la salida a Internet, ¿no?, por así decirlo. Desde el punto de vista de la privacidad, otras herramientas interesantes es la creación de VPNs o Virtual Private Network, redes privadas virtuales, que son una tecnología, bueno, que ya lleva muchos años, que se viene utilizando mucho por las empresas, por las organizaciones, para que un usuario pueda acceder a su intranet, utilizando una red pública como Internet, ¿no? Es decir, tú puedes estar en tu casa. Bueno, esto
viene mucho a la relación de que las empresas, a medida que se ha instalado el tema del teletrabajo, pues las empresas utilizan esta tecnología para que tú desde casa puedas acceder a los recursos de la empresa estando en internet sin estar conectado, utilizando internet sin estar directamente conectado en la red de la empresa, ¿no? Porque estás desde tu casa, ¿no? Por así decirlo. Desde el punto de vista de privacidad de internet, pues bueno, comentar también algunos de los navegadores que, que vienen a complementar a los navegadores clásicos. Por ejemplo, Brave es uno de los navegadores que podemos destacar en este aspecto, ¿no? Que es un proyecto de código abierto, eh, que destaca por su seguridad, velocidad y privacidad y viene incluso con bloqueadores de anuncios, redireccionamiento seguro y otros tips de privacidad, ¿no? Aquí, en el siguiente tema, pues comentar un poco el tema de la seguridad en aplicaciones web, comentar un poco el principal proyecto que es el OWASP Top 10, que es el proyecto más conocido que utilizaría para el tema de conocer las metodologías de desarrollo seguro y para realizar auditorías en aplicaciones web. Aquí, pues bueno, destacar algunos de los principales errores, o sea, principales vulnerabilidades, por ejemplo, la inyección SQL, etcétera. Estos son vulnerabilidades que se suelen, cuando estamos auditando una aplicación web, pues esta herramienta pues, nos viene bien para detectar aquellas vulnerabilidades, aquellos fallos críticos de seguridad que tenemos en este tipo de aplicaciones. Aquí podemos ver pues, bueno, los principales ataques que se pueden dar o que se están dando hoy en día en aplicaciones web, ¿no? Por ejemplo, la vulnerabilidad de cross-site scripting es una de las vulnerabilidades más conocidas y explotada según esa metodología, el OWASP, que consiste en la manipulación de los parámetros de entrada a una aplicación para lograr inyectar código de scripting en la respuesta proporcionada por el servidor y que será ejecutado por el cliente. De esta forma, la víctima ejecutará el código de scripting malicioso enviado por el atacante. Estos son algunas de los posibles ataques que se comentan en este capítulo. Aquí comentar que aparte de la metodología se comentan herramientas, ¿no? Se complementa esa parte de metodología con la parte un poco más práctica, donde se analizan algunas herramientas que nos pueden ayudar para inspeccionar el tráfico, las peticiones que se realizan sobre un servidor, ¿no? Con el objetivo de detectar pues bueno, detectar básicamente comprobar la comprobación del tráfico, las peticiones, que los datos se estén enviando de forma segura, etcétera. El siguiente tema trata el tema de seguridad, desarrollo de la seguridad en aplicaciones. Esto es un nuevo paradigma que se ha instalado en los últimos años que permite incluir la seguridad dentro del ciclo de desarrollo de las aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, estas prácticas, pues bueno, comienzan con la capacitación de los desarrolladores, así como la involucración de managers del proyecto, que será imprescindible para el compromiso de las partes en lo referente a la seguridad del software, ¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, DevSecOps, como podéis ver en el diagrama, pues bueno, es un nuevo paradigma de desarrollo de aplicaciones que trata de integrar esa seguridad dentro del propio ciclo de vida. Entonces, aquí comentar, pues bueno, las principales herramientas o tipos de auditorías que se suelen realizar. Aquí podemos realizar pues, desde el típico análisis forense, auditoría de páginas web, auditoría de código, hacking ético, que ahora comentaremos, auditoría
detectar vulnerabilidades, auditoría de redes y seguridad física, aunque bueno, este aspecto no se toca, en el libro. Aquí, desde el punto de vista de hacking ético, pues ¿qué se suele hacer? Bueno, lo primero es utilizar herramientas, por ejemplo, Nmap, que es una herramienta que que permite hacer o sea, que está exponiendo nuestra aplicación, nuestra organización al exterior, ¿no? Entonces, de una forma rápida y sencilla, Nmap nos permite, a través de un escaneo de puertos, nos permite auditar las máquinas y redes con el fin de saber qué puertos están abiertos, cerrados, los servicios que ofrecen, chequear la existencia de un firewall, así como verificar el funcionamiento del mismo, ¿no? Entonces, Nmap es una de las herramientas más utilizadas para realizar esta exploración de puertos, ¿no? Para identificar en una primera instancia cuáles son los servicios que expone nuestra organización, infraestructura, etcétera. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Donde Nmap no solo es una herramienta que nos permite escanear los puertos y detectar servicios, sino que también permite detectar vulnerabilidades. Eh, por ejemplo, podríamos utilizar el siguiente comando para detectar si un determinado servicio web es vulnerable a inyección SQL, ¿no? Para ello analizamos el puerto 80 y pasamos como parámetro el nombre del escriba a comprobar, ¿vale? Es una de las herramientas que se comenta en el libro bueno, se utiliza mucho hoy en día para realizar este tipo de auditorías. Otro tipo de herramienta que se utiliza mucho para realizar este tipo de auditorías es Wireshark. Wireshark es una herramienta que te permite analizar el tráfico de red, analizando los paquetes de red, básicamente. Eso es una herramienta open source de código abierto y la aplicación nos facilita mucho lo que es el tema de realizar búsquedas, analizar qué está pasando analizar esos paquetes de red y qué está qué tráfico se está intercambiando a la hora de cuando, ya sea cuando ejecutamos una aplicación o cuando estamos conectándonos a servicios externos o servicios que podríamos sospechar que podríamos sospechar que pueden tener información que no es del todo confiable, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta información lo que nos facilita es, esta herramienta lo que nos facilita es el análisis a más bajo nivel de lo que está pasando por debajo, ¿no? A nivel de red sobre todo. Seguimos nos acercamos al final y en el final del libro, pues bueno, comentamos un poco el tema de la inteligencia de puertas abiertas, ¿no? El OSINT, ¿no? Aquí el OSINT es una forma de gestión, de recopilación de información con el objetivo de encontrar, seleccionar y adquirir información de diferentes fuentes para nuestras investigaciones o procesos de auditoría. Aquí, por ejemplo, se comentan algunos buscadores alternativos, ¿no? Aparte del típico navegador o buscador, tenemos buscadores como AdVangle, que nos permite realizar búsquedas avanzadas con el objetivo de mejorar la precisión de las búsquedas en buscadores clásicos como Google y Bing. Entonces, con esta utilidad podríamos refinar nuestras búsquedas añadiendo parámetros adicionales. Otras herramientas que se comentan es el navegadores alternativos, o sea, motores de búsqueda alternativos a los clásicos de Google y Bing, donde podemos encontrar otros motores que realizan las búsquedas en múltiples sitios al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, Carrot, podemos realizar búsquedas por temáticas, ¿no? Introducir una temática concreta y el buscador automáticamente nos devolvería resultados de esa temática, ¿no? Luego, desde el punto de vista de las investigaciones en fuentes abiertas, OSINT Framework, por ejemplo, es un recurso bastante interesante para realizar
para llevar a cabo búsquedas de búsquedas de información de diferentes fuentes, ¿no? Ya sea búsquedas de usuarios, de direcciones de correo electrónico, direcciones IP, perfiles en redes sociales. Ocean Framework nos proporciona en forma gráfico, pues todas aquellas utilidades que nos pueden ser útiles en nuestras investigaciones. Y por último, el último tema trata el tema de los centros de operaciones de seguridad, los SOC. Son plataformas de supervisión y administración de la seguridad de los sistemas de información a través de herramientas de recogida de correlación de eventos, ¿no? Aquí lo que vemos es que a través de vamos a tener diferentes fuentes, ¿no? Diferentes fuentes de información, y este tipo de plataformas o herramientas lo que nos va a facilitar es la unificación de esas fuentes en un único punto con el objetivo de extraer inteligencia e información relevante que nos puede ser útil en el proceso de reporting, de investigación, desarrollo, etcétera. Entonces, el objetivo final de estas herramientas es proporcionar un ciclo de manera continua con el objetivo de recolectar, detectar y clasificar e investigar nuestras alertas y amenazas, ¿no? Que llegan a nuestra a la organización. Al final, el objetivo a nivel práctico, pues comento un ejemplo práctico donde vemos un posible sistema de gestión de eventos e información de seguridad, lo que se llama un SIEM, que son plataformas que, como he comentado, pues centralizan la recogida, almacenamiento y la interpretación de los datos que pueden ser más relevantes, ¿no? Desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces, de esta forma, mediante un análisis de la situación de múltiples ubicaciones desde un punto de vista unificado, facilitamos la detección de tendencias y patrones en ese que pueden ser no habituales, ¿no? Detección de anomalías, por ejemplo, etcétera. Entonces, el objetivo de estos sistemas es poder responder con rapidez y precisión ante las amenazas, ¿no? Con el objetivo de detectar ataques en tiempo real, por ejemplo, o notificar mediante alertas o mediante alarmas al analista que está visualizando esa información, que el analista pueda tener pueda acceder a ese tipo de notificaciones o alertas en el caso de que se esté produciendo algún ciberincidente. Y por último, cerramos el libro, cierra con lo que son el concepto de sistemas de detección de intrusos o IDS, que son sistemas que se utilizan hoy en día en las empresas para detectar accesos no autorizados a un equipo o una red, ¿no? Entonces, estos sistemas, a través de diferentes sensores, ¿no? También llamados sniffers, realizan un análisis del tráfico de red comparándolo con firmas de ataques conocidos o comportamientos sospechosos. A grandes rasgos eso sería el libro, ¿vale? He tratado de dar una visión global de lo que es la ciberseguridad hoy en día, y desde mi experiencia, desde mis conocimientos, cómo hoy en día las empresas utilizan la ciberseguridad, ¿no? Para utilizar estas herramientas para analizar, administrar y gestionar el ciclo de vida de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Sin nada más por mi parte, aquí podéis encontrar mis enlaces en redes sociales y mi página personal, blog personal, donde podéis contactarme en el caso de tengáis cualquier pregunta. Sin nada más, me despido. Muchas gracias.